Imagina estar en el momento más frágil de tu vida, luchando entre la vida y la muerte, y darte cuenta de que la única persona que puede salvarte es precisamente aquella a la que humillaste sin piedad. Parece imposible, ¿no? Pero eso es exactamente lo que le pasó a Valeria, una mujer acostumbrada a mirar a los demás desde las alturas, sin imaginar que, en cuestión de minutos, todo lo que creía sobre el mundo se pondría patas arriba. Esa tarde, la ciudad estaba a su ritmo frenético. Los coches tocaban las bocinas, la gente pasaba corriendo, y nadie prestaba atención a la figura solitaria sentada en la acera. Mateo, con su ropa gastada y su mirada cansada, tendía la mano a todo aquel que pasaba, pero nadie lo vio. Era invisible. Otro hombre más sin nada, perdido en medio del cemento y la indiferencia. Fue entonces cuando apareció Valeria, vestida con un abrigo caro, un bolso de diseñador y gafas de sol que ocultaban su mirada despiadada. Se detuvo frente a Mateo y, con una mueca de desprecio, hizo algo que nadie esperaba, algo que, después, daría cualquier cosa por deshacer. Pero el destino tiene extrañas maneras de dar lecciones. Y esa misma noche, cuando la vida de Valeria pendía de un hilo, cuando el suelo que creía firme simplemente se desmoronaba bajo sus pies, descubriría, de la peor manera posible, que nadie está por encima de nadie, y que el verdadero valor de una persona no está en lo que viste, en lo que posee o en quién pretende ser, porque cuando todo se desmorona, es la persona que menos esperamos la que aparece para salvarnos. ¿Algún día, alguna vez has visto a personas humillar a otros? Personas que, ¿alguna vez has ignorado o tratado a alguien sin imaginar la lucha que enfrenta todos los días? Valeria hizo esto, y en ese momento, creyó que nunca volvería a ver a ese hombre, pero el destino tenía otros planes, planes que cambiarían su vida para siempre. ¿Crees que el bien siempre vuelve a quien hace el bien? ¿O crees que algunas personas simplemente no aprenden hasta que la vida les enseña por las malas? Comenta abajo. Tu respuesta podría marcar la diferencia en cómo vemos el mundo. Sé que te gustan historias como esta, historias que tocan el alma y demuestran que lo inesperado puede suceder en cualquier momento. Disfruta este momento, y ahora suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí en este canal verás innumerables historias que te tocarán aún más el corazón y te entregarán un mensaje directamente. La ciudad nunca se detuvo. Los coches circulaban impacientes por las intersecciones, las bocinas resonaban por las avenidas y cientos de personas caminaban apresuradamente por las aceras, demasiado ocupadas con sus propias vidas para darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Entre los imponentes edificios y los brillantes escaparates de las tiendas de diseño, la desigualdad se camuflaba entre callejones y aceras. Para algunos, fue solo un detalle desapercibido. Para otros, era la única realidad que conocían. Valeria formó parte del primer grupo. Rica, influyente y acostumbrada a vivir rodeada de lujos, nunca tuvo que preocuparse más que de sus propios intereses. Desde muy joven aprendió que el dinero significaba poder y el poder significaba control. No había lugar para la debilidad, para el sentimentalismo ni para nada que la sacara de su burbuja perfecta. Para ella, el mundo estaba dividido entre los que ganaban y los que fracasaban, y los fracasos no merecían compasión. Mientras caminaba por las elegantes calles del centro, los tacones de sus costosos zapatos resonaban rítmicamente contra el asfalto, como si cada paso tuviera un propósito inquebrantable. Llevaba un abrigo de diseñador, gafas de sol y sostenía una taza de café importado, sin prestar atención a las personas que se desviaban de su camino. Su mirada estaba fija en su reloj de pulsera dorado, calculando mentalmente la hora exacta que tenía antes de su siguiente encuentro. Fue entonces cuando lo vio, sentado en la acera, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada baja. Mateo parecía ser solo uno de los muchos que la ciudad se tragó y olvidó. Tenía el rostro sucio, la barba despeinada ocultaba parte de su expresión cansada, y su ropa, vieja y raída, apenas le servía para protegerlo del viento frío que atravesaba el final de la tarde. A diferencia de Valeria, Mateo no formaba parte del mundo de los ganadores, pero no por falta de intentos. Hubo un tiempo en el que tuvo una casa, una familia y un trabajo digno, pero la vida, cruel e impredecible, no elige a sus víctimas. Un error.
Un acontecimiento inesperado y todo lo que había construido se desmoronó ante sus ojos. Primero, perdió su trabajo. Luego, vino el desalojo. Luego las oportunidades desaparecieron, una a una, hasta que al final se volvió invisible. Y ser invisible era peor que el hambre. La gente pasaba a su lado todos los días, mirando hacia otro lado, como si su presencia fuera una afrenta. Algunos cruzaron la calle, otros, a lo sumo, le tiraban unas cuantas monedas sin siquiera mirarle. A nadie le importó su historia, nadie preguntó su nombre. Para el mundo él era simplemente un mendigo más entre muchos, pero Mateo nunca perdió su esencia. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía llevaba bondad en su corazón. Todavía creía que, en algún momento, su vida podría cambiar. Todavía tenía la esperanza de que el mundo no fuera completamente cruel. Pero esa tarde, la esperanza se puso a prueba, porque entre toda la gente que pasó junto a él ese día, la única que se detuvo fue Valeria. Y no fue para ayudarlo, fue para humillarlo. El tiempo pareció ralentizarse cuando sus miradas se encontraron. Mateo levantó la cabeza lentamente, buscando en esa mirada cualquier rastro de compasión, pero lo único que encontró fue desprecio. Valeria arqueó una ceja y lo miró de arriba a abajo con desprecio. Para ella, ese hombre sucio y miserable representaba todo lo que ella despreciaba: el fracaso, la debilidad, la insignificancia. Mateo vaciló, pero respiró hondo antes de murmurar: «Señora, lamento molestarla, pero ¿podría ayudarme con algo de comida?». Valeria ladeó la cabeza como si estuviera escuchando algo absurdo. «¿Alimento?», repitió con la voz llena de ironía. Mateo le sostuvo la mirada por un momento, esperando, todavía creyendo que tal vez había algo de bondad en eso. Pero Valeria solo se rió. «¿No te da vergüenza? Mendigando delante de un café como este. Quizás si trabajaras en lugar de esperar a que los demás se arrepintieran, no tendrías que vivir así». Mateo tragó. Había escuchado esas palabras antes, pero escuchar de ellos en ese momento me dolió de otra manera. Abrió la boca para intentar responder, pero Valeria no le dio tiempo. Con un movimiento teatral, inclinó la taza de café que sostenía y dejó caer el líquido caliente al suelo, justo al lado de sus pies. «Ni siquiera te daría mi basura», añadió, con una sonrisa venenosa. El sonido ahogado del café chapoteando en la acera resonó en la mente de Mateo por un momento. Cerró los ojos, sintiendo la humillación quemarle la piel más que el café mismo. A su alrededor, algunas personas se detuvieron a mirar. Algunos rieron suavemente. Otros simplemente siguieron adelante indiferentes. Valeria se echó el pelo hacia atrás satisfecha y se alejó sin siquiera mirar atrás. No sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Se subió a su coche con la misma arrogancia de antes, giró la llave y aceleró, desapareciendo en el tráfico. Mateo se quedó allí, inmóvil, mirando la taza vacía que se le cayó. Su estómago gruñó de hambre, pero en ese momento no pensó en eso. Solo pensé en el peso de esas palabras, porque no importa cuántas veces los había escuchado antes, la humillación nunca fue más fácil. El viento frío soplaba por la avenida levantando polvo y hojas secas. Mateo se puso su fino abrigo alrededor del cuerpo, tratando de mantenerse abrigado, y luego, como hacía todos los días, siguió adelante, sin saber que, en unas horas, su vida se volvería a cruzar con la de Valeria, pero esta vez, de una manera que ni siquiera el destino podía predecir. El cielo se llenó de nubes oscuras que presagiaban una tormenta. El viento sacudió los árboles y unas gotas de lluvia comenzaron a esparcir el asfalto caliente. El tráfico estaba congestionado y Valeria, irritada, resoplaba dentro del coche. «Esto no puede estar pasando», murmuró mirando el reloj en el tablero. Tenía una reunión importante, no podía llegar tarde. Sonó el teléfono y, sin mirar, contestó. «Sí, estoy en camino», dijo, sin paciencia. La voz al otro lado de la línea sonaba preocupada, advirtiéndole sobre las condiciones climáticas y el tráfico peligroso. Pero Valeria no hizo caso. Decidió tomar un atajo por una calle menos transitada. Aceleró, decidida a ganar tiempo, pero lo que pasó después fue demasiado rápido para que ella reaccionara. Una luz roja, una moto cruza sin previo aviso, el reflejo tardío, el coche patinó y giró con un movimiento incontrolado. El sonido de las llantas chirriando contra el asfalto mojado
se mezcló con el grito atrapado en la garganta de Valeria. Intentó frenar, intentó girar el volante, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El auto chocó violentamente contra un poste. El sonido del metal al arrugarse resonó por la calle, y todo a su alrededor pareció disolverse en un silencio inquietante. La cabeza de Valeria cayó hacia un lado. La ventanilla del coche estaba rota. El panel parpadeó intermitentemente. Lo primero que sintió fue dolor. Entonces el fuerte olor a gasolina invadió sus fosas nasales. Su corazón se aceleró. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Intentó moverse, pero una punzada de dolor recorrió su cuerpo. Respiró hondo y la desesperación empezó a apoderarse de ella. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. No pasó ningún coche. No hay señal de socorro. Y entonces empezó a salir humo del motor. El terror se apoderó de su mente. Necesitaba salir de allí. Alguien ayúdeme. Su voz era débil, casi inaudible, pero no había nadie. O mejor dicho, había alguien. Mateo. Escuchó el sonido del accidente desde lejos. Instintivamente corrió hacia el lugar, sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó y vio quién estaba dentro del auto, su respiración se entrecortó por un momento. El destino no podría ser más irónico. La misma mujer que horas antes lo había humillado delante de todos, ahora estaba atrapada, herida, indefensa. Se quedó quieto por un momento, observando el auto aplastado, el humo que salía del motor, la angustia escrita en su rostro. Podría simplemente darle la espalda, podría dejarla pagar por lo que hizo, pero algo dentro de él no se lo permitiría. Después de todo, él sabía exactamente lo que era sentirse impotente. Mateo corrió e intentó abrir la puerta del auto, pero estaba atascada. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero la calle todavía estaba vacía. «Señora, ¿puedes oírme?», gritó golpeando el cristal. Dentro del auto Valeria abrió los ojos. Su mirada estaba desenfocada, pero cuando reconoció el rostro del hombre afuera, un escalofrío recorrió su espalda. Fue él, el mismo hombre al que humilló esa tarde, el mismo hombre al que consideraba indigno incluso de la basura, y ahora era su única esperanza. «Por favor, ayúdame». Su voz era débil, llena de dolor y miedo. Mateo no lo dudó. Recogió un trozo de hierro tirado en la calle y empezó a forzar la puerta con todas sus fuerzas. Dentro del auto, Valeria sintió que su respiración se hacía cada vez más corta. El calor iba en aumento. El motor chisporroteó. Sabía que no tenía mucho tiempo. Afuera, Mateo seguía luchando contra el metal retorcido, ignorando la fatiga y el sudor que le corrían por la frente. Él no iba a darse por vencido, porque a pesar de todo, a pesar de la humillación, el desprecio y las palabras crueles de esa mujer, él no era como ella. Y en ese momento, lo único que importaba era salvar una vida. El olor a café recién hecho y pan recién horneado llenó el aire cuando Valeria salió de la exclusiva cafetería, ajustándose las gafas de sol y sosteniendo una taza humeante en una mano. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol, marcando un ritmo preciso y seguro. Para ella, este era simplemente otro día cualquiera. Un café rápido antes de una reunión importante, mensajes en su celular sobre contratos y eventos, y la certeza de que el mundo era exactamente como debía ser, a sus pies. Pero entonces ella lo vio. Mateo estaba sentado en la acera, con el cuerpo encorvado por el cansancio, la ropa sucia y los ojos hundidos como quien carga con el peso de una vida difícil. No era un mendigo agresivo, de esos que se acercan insistentemente a la gente. No, simplemente extendió su mano discretamente, esperando que a alguien, aunque fuera por un momento, le importara. Valeria hizo una pausa por un momento, frunciendo el ceño. Su presencia allí fue una mancha en el perfecto paisaje de aquel barrio de lujo. Pasaba gente bien vestida, mirando hacia otro lado, y los empleados de la cafetería fingían no verlo. Mateo levantó la vista cuando notó que su sombra se proyectaba sobre él. En voz baja, ronca por la falta de comida y el frío de la noche anterior, aventuró una petición. «Señora, lamento molestarla. ¿Podrías ayudarme con algo de comida?». Valeria parpadeó un par de veces, sorprendida por el atrevimiento. Ella ladeó la cabeza y lo miró de arriba abajo con desdén. Luego se rió. «¿Algo de comida?», repitió con la voz llena de ironía. «¿Y por qué haría eso?».
Mateo le sostuvo la mirada por un momento. No había arrogancia en sus ojos, solo un profundo cansancio, una resignación que le hizo oprimir el pecho. Solo quería algo de comer, señora. Valeria se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro teatral. ¿Sabes qué deberías hacer en lugar de sentarte ahí mendigando? Busque un trabajo. Mateo miró hacia abajo por un momento, sintiendo el peso de esa frase. ¿Cuántas veces has oído eso? Como si encontrar trabajo fuera tan fácil para alguien que no tenía casa, no tenía documentos, ni siquiera tenía una ducha caliente para darse antes de una entrevista. Pero ya estaba acostumbrado a este tipo de respuesta. No esperaba nada diferente. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que Valeria hizo a continuación. Ella volvió a reír, con un sonido ligero y cruel, y luego inclinó la mano que sostenía la taza de café. El líquido caliente se derramó sobre el suelo, corriendo lentamente por los adoquines. Ni siquiera le doy mi basura a gente como tú. Mateo permaneció en silencio. Su cuerpo no se movió, pero por dentro algo se rompió. El café se derramó al suelo a sus pies, mezclándose con la tierra de la calle. Sus palabras todavía resonaban en su mente, pesadas y afiladas como cuchillas invisibles que cortaban su dignidad. A su alrededor, algunas personas se detuvieron a mirar. Algunos rieron suavemente. Otros simplemente miraban hacia otro lado, fingiendo no haber visto nada, porque así era el mundo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, quería responder, pero sabía que nada cambiaría la forma en que ella lo veía, porque para Valeria él no era nada. Ella le dio una última mirada de desprecio antes de tirar el vaso vacío al bote de basura más cercano y continuar su camino, sus tacones golpeando firmemente el suelo mientras desaparecía en el lujo de la ciudad. Mateo se quedó allí, inmóvil, mirando el café derramado. Su estómago rugía de hambre, pero en ese momento lo que más le dolía no era la falta de comida, fue una humillación. El viento frío soplaba por la avenida levantando polvo y hojas secas. Se puso su fino abrigo alrededor de su cuerpo tratando de mantenerse caliente, y luego, como hacía todos los días, siguió adelante, sin saber que, en unas horas, su vida se volvería a cruzar con la de Valeria, pero esta vez, de una manera que nunca olvidaría. Mateo se quedó sentado unos minutos más, intentando asimilar todo lo que acababa de suceder. Su mirada todavía estaba fija en el café derramado en el suelo. El olor amargo impregnaba el aire. No sabía qué le dolía más, el hambre que le oprimía el estómago, o la forma en que Valeria lo había tratado. Ya estaba acostumbrado a las miradas de indiferencia, a que la gente fingiera que no existía, pero lo que hizo Valeria fue diferente. Ella no solo lo ignoró, ella se aseguró de aplastarlo. Las lágrimas le picaron en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía mostrar debilidad, no aquí, no frente a una ciudad a la que no le importaba. Tragó con dificultad y respiró profundamente. Quizás lo mejor sería simplemente irse, buscar otro lugar donde pudiera pasar desapercibido, pero su cuerpo estaba cansado. Podía sentir sus músculos pesados, sus pies doloridos después de pasar la fría noche sobre el duro cemento. Lo único que quería era un poco de descanso, un poco de alivio del dolor incesante que se prolongaba día tras día. La gente seguía pasando. Algunos miraban hacia otro lado, otros miraban con disgusto. Una pareja bien vestida cruzó la acera, y la mujer se agarró fuerte del brazo de su marido, como si Mateo fuera una especie de amenaza. «Esta gente elige esta vida», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Mateo la oyera. El marido simplemente asintió ignorándolo por completo. «Elige esta vida». Mateo sintió un sabor amargo subir a su garganta. ¿Cómo podría alguien pensar así? ¿Cómo podría alguien creer que alguien elige pasar hambre, frío y ser tratado como si nada? Él no eligió. Ningún vagabundo lo eligió. La vida era impredecible, y aprendió por las malas que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un grupo de jóvenes salió de la cafetería riendo a carcajadas y hablando de cosas triviales. Uno de ellos, un joven de cabello bien peinado y ropa cara, notó a Mateo y tocó a su amigo que estaba a su lado. «Oye, mira quién está aquí». El tono burlón hizo que a Mateo se le revolviera el estómago. El amigo se rió y sacudió la cabeza. La gente de la ciudad ya debería haber arreglado a estos tipos. Simplemente ensucian el lugar. Mateo mantuvo la cabeza gacha. Sabía que si respondía,
Si decía algo, solo empeoraría la situación. Pero eso no impidió que el primer niño se agachara y susurrara, con una sonrisa cruel en el rostro: «La señora estaba ahí, ¿sabes? Ni siquiera mereces su basura». Ambos rieron y siguieron su camino, como si acabaran de hacer la cosa más divertida del mundo. Mateo cerró los ojos, sintiendo que la humillación se profundizaba como una herida que nunca sanaba. ¿Cuántas veces había sucedido esto? ¿Cuántas veces tuvo que escuchar palabras crueles sin poder reaccionar? Quería gritar, quería decir que no era un inútil, que tenía un pasado, que era una persona con una historia, pero sabía que nadie me escucharía. O, peor aún, a nadie le importaría. Un camarero del café salió con un paño en la mano, dirigiéndose a la acera donde el café de Valeria aún manchaba el piso. Suspiró, inclinándose para limpiar el líquido oscuro. Por un momento Mateo pensó que iba a decir algo, quizás una palabra amable, un simple gesto de empatía, pero el camarero simplemente le dio una mirada rápida y continuó limpiando, ignorándolo por completo. Era como si él no existiera. Mateo cerró los ojos y se pasó las manos por el rostro, intentando quitar esa sensación de asfixia que crecía en su interior. Y luego, con esfuerzo, se levantó. Le temblaban las piernas y le dolían las rodillas, pero se obligó a seguir adelante. No tenía sentido quedarse allí. Necesitaba seguirlo, incluso si no sabía a dónde. Echó un último vistazo al café, a la gente sentada cómodamente, bebiendo sus caros cafés y riendo sin preocupaciones. Y luego, sin decir nada, le dio la espalda y empezó a caminar. Él aún no lo sabía, pero ese día aún no había terminado para él, y el destino, cruel e impredecible, no lo había olvidado. Valeria subió a su auto y cerró la puerta, todavía con una mueca de desprecio en los labios. Giró la llave en el contacto, y el motor rugió suavemente. La comodidad del vehículo de lujo la envolvió, ahogando el sonido de la ciudad circundante. Para ella lo sucedido momentos antes ya era un detalle olvidado, una escena sin importancia en medio de su rutina. La lluvia empezó a caer, fina al principio, salpicando el parabrisas, pero pronto se hizo más espesa, convirtiéndose en una densa cortina que dificultaba la visión. El cielo, antes gris, ahora parecía una amenaza silenciosa. Afuera, bajo el toldo de la cafetería, Mateo seguía de pie, observando a Valeria a través de la ventanilla empañada del auto. No había ira en sus ojos ni resentimiento, solo un profundo cansancio y un pensamiento suelto que escapó de sus labios casi como una oración. Que Dios te proteja, incluso después de todo, porque a pesar de todo, Mateo no deseaba el mal a nadie. Suspiró y bajó la cabeza, apretando su fino abrigo contra su cuerpo para protegerse de la lluvia. Las gotas frías mojaron la acera, corriendo por las canaletas, llevándose consigo la mancha de café que aún permanecía en el piso. Era como si la ciudad estuviera borrando cualquier rastro de lo que allí había sucedido. Pero el destino, implacable e impredecible, no olvida tan fácilmente. Valeria apretó el acelerador y entró en el caótico flujo de la ciudad. El tráfico era más denso de lo que esperaba, y puso los ojos en blanco con impaciencia. Cada segundo que estaba allí era un desperdicio. Sacó su celular y desbloqueó la pantalla, revisando los mensajes que se acumulaban en el grupo de la empresa. Necesito llegar allí pronto. Miró por el espejo retrovisor y vio que el carril lateral estaba despejado. Sin pensarlo 2 veces, giró bruscamente el volante para tomar un atajo, pero no se dio cuenta del peligro que tenía delante. Las calles, ahora completamente empapadas por la lluvia, estaban resbaladizas. El resplandor de los faros se reflejaba en los charcos de agua que se formaban sobre el asfalto, creando traicioneras ilusiones. Fue entonces cuando sucedió todo. De repente, apareció una motocicleta en el cruce. El motociclista tocó la bocina desesperadamente, pero Valeria recién lo vio en el último segundo. Ella frenó instintivamente. El auto patinó. Su corazón se aceleró cuando sintió que el vehículo giraba y los neumáticos patinaban fuera de control. El mundo giraba a su alrededor en una frenética mancha de luces y sombras. El impacto fue brutal. El coche chocó contra un poste y el metal se retorció por el impacto. El cristal del parabrisas crujió como una telaraña. El ruido ensordecedor del accidente resonó por toda la avenida, pero por un momento todo pareció ralentizarse.
el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. El olor a gasolina impregna el aire, el dolor punzante en el pecho de Valeria, su respiración entrecortada y desigual. Parpadeó un par de veces, tratando de entender qué había sucedido. Le temblaban las manos sobre el volante. Intentó moverse, pero un peso aplastante le oprimía la pierna. Estaba atrapado. Su respiración se volvió corta y dificultosa cuando notó una voluta de humo que salía del capó. El pánico la golpeó como un puñetazo en el estómago. Intentó abrir la puerta, pero ésta no se movía. Intentó gritar, pero su voz era débil. La gente corría por la acera. Algunos miraban, pero nadie se acercaba. Estaba sola. Su corazón latía en su garganta cuando se dio cuenta de que necesitaba salir de allí. El fuego aún no había comenzado, pero el olor a humo lo hacía más real. Fue entonces cuando apareció una silueta al costado de la calle, una figura, de pie bajo la lluvia, observando el accidente. Los ojos de Valeria se nublaron por el pánico, pero cuando se concentró mejor, su corazón se detuvo por un instante. Fue él, Mateo. Se quedó quieto por un momento, observando la escena frente a él. El mismo coche que horas antes había conducido con arrogancia ahora estaba destrozado, con el conductor herido y presa del pánico. La misma mirada que antes lo miraba con desprecio, ahora reflejaba miedo. Podría simplemente haberle dado la espalda, pero Mateo no era como ella. Respiró hondo y corrió hacia el coche. La respiración de Valeria se volvió pesada, jadeante. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba procesar lo que había sucedido. El impacto todavía resonaba en sus huesos, y el olor a metal quemado y gasolina llenaba el aire dentro del coche. Los cuernos a su alrededor parecían lejanos, amortiguados, como si todo a su alrededor se hubiera ralentizado. Intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó la pierna derecha. Un gemido escapó de sus labios. Miró hacia abajo y vio que su pierna estaba atrapada entre el panel abollado y el asiento. Intentó tirar con fuerza, pero el dolor era tan intenso que casi desapareció. El humo comenzó a extenderse por el interior del coche. El olor se intensificó, ácido, sofocante. El miedo se apoderó de ella de una manera que nunca antes había sentido. Su corazón golpeó contra su pecho. Ella sabía lo que eso significaba. El auto estaba en llamas. El capó comenzó a soltar llamas anaranjadas que danzaban bajo la lluvia que seguía cayendo. Se esparcieron chispas, pequeñas chispas que iluminaron la oscuridad a su alrededor. Un líquido viscoso corrió por el asfalto mezclándose con el agua de lluvia. Gasolina. Si no saliera de allí ahora no tendría ninguna posibilidad. «¡Alguien ayúdeme!», gritó Valeria con la voz ronca y temblorosa. Los pocos espectadores cercanos dudaban en acercarse. Algunos sostenían teléfonos móviles y filmaban la escena sin intención de ayudar. La desesperación apretó su pecho como una mano invisible. Nunca ha sido tan vulnerable, tan frágil. La poderosa mujer, que siempre creyó que tenía el control de todo, ahora estaba a merced de algo que ningún dinero en el mundo podía comprar. El tiempo. El fuego iba creciendo, extendiéndose bajo el capó, acercándose al depósito de combustible. El calor aumentaba y ella empezó a toser y sus pulmones se llenaron de humo. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Fue entonces cuando ella lo vio. Una silueta apareció entre la niebla y la lluvia, corriendo hacia él. Al principio, su visión borrosa por el pánico no pudo identificar quién era, pero a medida que se acercaba, su corazón pareció detenerse. Mateo, fue él, el hombre al que humilló esa tarde. La misma mirada cansada que ignoró ahora estaba fija en ella, pero no había ira allí. Había determinación. Valeria quiso decir algo, quiso suplicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Mateo miró a su alrededor. Sabía que no tenía mucho tiempo. El fuego ya se estaba extendiendo y el humo empeoraba cada vez más la visibilidad. Agarró la manija y trató de tirar de la puerta con todas sus fuerzas, pero estaba atascada. El metal retorcido dificultaba cualquier intento de abrirlo. Él no se rindió. «Agárrate fuerte que te voy a sacar de aquí». Su voz era firme, pero transmitía urgencia. Valeria tosió, intentando respirar, pero el humo ya empezaba a nublar su mente. Ella quería creerle, pero todavía había tiempo, ¿o ya era demasiado tarde? Mateo tiró del picaporte con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. El calor del fuego aumentó y el humo se extendió rápidamente por todo el coche.
El tiempo se estaba acabando. La multitud a su alrededor creció, pero nadie se acercó. Algunas personas simplemente miraban desde lejos, sosteniendo sus celulares, grabando todo como si fuera un espectáculo más de la gran ciudad. Otros murmuraban entre ellos, escandalizados, pero sin valor para actuar. «Dios mío, el auto va a explotar», susurró alguien. «Llama a los bomberos», gritó otro, pero nadie se movió. Y Valeria estaba allí, atrapada, con miedo en los ojos, cada segundo más cerca del final. Mateo miró a su alrededor, esperando que alguien hiciera algo, que alguien tuviera el coraje de intervenir, pero lo único que vio fueron caras inseguras y manos sosteniendo teléfonos celulares. Sintió una oleada de indignación crecer dentro de él. ¿Cómo podían simplemente mirar? ¿Cómo podían dudar mientras una vida estaba en riesgo? La ira y la desesperación se mezclaron, y sin pensar gritó, «Alguien tiene que hacer algo», pero nadie se movió, nadie excepto él. Sin dudarlo, Mateo volvió a correr hacia el auto. Las gotas de lluvia corrieron por su rostro, mezclándose con el sudor que brotó de su frente. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, pero su atención estaba completamente en Valeria. Si él no la sacaba de allí ahora, nadie más lo haría. «Valeria, aguanta ahí», gritó, su voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Intentó responder, pero su tos era incesante. Tenía los ojos rojos por el humo y sus movimientos se hacían más lentos a cada segundo. Ella se estaba desmayando. Mateo sabía que no podía esperar más. Se agachó, recogió una gran piedra de la calle y golpeó la ventana lateral con todas sus fuerzas. El primer impacto solo rompió el cristal. El segundo creó una pequeña abertura. Con un grito de esfuerzo, Mateo llamó una vez más. El cristal se hizo añicos. Una bocanada de aire fresco entró en el coche y Valeria tosió, ahogándose con el humo que aún dominaba el interior del vehículo. Pero Mateo no dejó de celebrar. Sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Mateo sintió los fragmentos de vidrio arañar su piel mientras pasaba el brazo por el espacio roto, pero ignoró el dolor. El calor dentro del auto era sofocante, y el humo espeso hacía que cada respiración de Valeria fuera más difícil. Tosió con los ojos entrecerrados y su cuerpo se volvió cada vez más inerte. «Quédate conmigo, no cierres los ojos», gritó Mateo, tratando de alcanzarla. La multitud que los rodeaba susurraba entre sí, algunos horrorizados, otros todavía filmando la escena como si fuera un espectáculo. El fuego se propagó rápidamente y se produjeron pequeñas explosiones debajo del capó del coche. El tiempo se estaba acabando. Valeria parpadeó lentamente, con la visión borrosa. El sonido a su alrededor parecía distante, amortiguado. Intentó mantenerse consciente, pero sentía el cuerpo pesado. Cada respiración fue una lucha. Ella nunca, jamás imaginó que terminaría así. Toda su vida ha tenido control absoluto sobre todo, sus elecciones, su futuro, su seguridad, pero ahora, atrapada entre el metal retorcido y el cruel destino que se avecinaba, ya no tenía ningún poder. Su mente confusa trató de entender cómo estaba sucediendo esto. ¿Cómo? En cuestión de minutos, el mundo que conocía se vino abajo, y entonces, en medio del humo y la desesperación, lo vio. La silueta de Mateo, recortada por las llamas y la lluvia, parecía imposible, una cruel paradoja del destino. Ella parpadeó de nuevo, confundida. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podía estar allí alguien a quien trataba con tanto desprecio? Alguien a quien se empeñaba en humillar. ¿Por qué estaba tratando de salvarla? Pero no hubo tiempo para preguntas. Mateo se inclinó más hacia el auto y extendió la mano hasta alcanzar su brazo. «Te voy a sacar de aquí. Confía en mí». Valeria intentó decir algo, pero solo un susurro ronco escapó de sus labios. Mateo la agarró firmemente del brazo y empezó a tirar de ella, pero ella estaba atrapada. Su pierna aplastada entre el tablero y el asiento le impidió salir. Intentó forzarlo, pero Valeria dejó escapar un grito de dolor. «Mi pierna está atascada», murmuró con voz débil. Mateo miró dentro del auto, valorando la situación. El fuego crecía rápidamente y cada segundo que pasaba disminuía sus posibilidades de sacarla con vida. Sabía que no podía fallar. Él no fallaría. Con mirada determinada, Mateo soltó por un momento el brazo de Valeria
e intentó empujar el banco hacia atrás esperando liberar su pierna. El metal estaba torcido, pero él no se rindió. Con tremendo esfuerzo presionó con todas sus fuerzas, el sudor mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. El banquillo cedió unos centímetros. Fue suficiente. Mateo volvió a abrazar a Valeria, esta vez rodeándola con ambos brazos. «Te va a doler, pero necesito que aguantes, ¿entiendes?». Su voz era firme, pero había algo más ahí. Había urgencia. Valeria no pudo hablar más, solo asintió débilmente. Mateo respiró hondo y tiró. Valeria gritó al sentir el dolor punzante en su pierna, pero luego la soltó. El peso de su cuerpo cayó sobre Mateo, quien la sujetó firmemente. Ella era libre, pero ahora había otro problema. El fuego alcanzó el salpicadero del coche. Pequeñas explosiones comenzaron a sonar debajo del capó. Mateo sabía que no tenían más tiempo. Con Valeria en brazos, se giró y empezó a correr. Detrás de ellos, el fuego consumió el vehículo, y en cualquier momento, podría explotar. Mateo sintió el cuerpo de Valeria pesar contra el suyo, sus brazos débiles alrededor de su cuello. Tenía los ojos entreabiertos y su respiración era irregular. Intentó decir algo, pero solo un murmullo inaudible escapó de sus labios. Ella se estaba desmayando. No podía permitir que eso sucediera. El calor detrás de ellos se intensificó. Las llamas subieron por el capó del auto y envolvieron el metal retorcido. Un denso humo se extendió por el aire, haciendo el ambiente irrespirable. Pequeños estallidos resonaron desde el interior del vehículo, una clara advertencia de lo que estaba por suceder. Mateo abrazó a Valeria contra su pecho y echó a correr. La multitud, que antes solo había observado, finalmente comenzó a moverse, algunos gritando, otros retrocediendo, pero nadie hizo nada, nadie más que él. Los músculos de Mateo protestaron, pero ignoró el dolor. Cada paso era difícil. La lluvia hacía que el suelo estuviera resbaladizo, y la adrenalina corría por su sangre. Sintió que su piel ardía por la proximidad del fuego, pero no se detuvo. Fue entonces cuando sucedió. Una explosión ensordecedora. El impacto los arrojó hacia adelante. Mateo instintivamente giró su cuerpo para proteger a Valeria, cayendo de costado sobre el asfalto mojado. El calor del fuego le tocó la espalda y apretó los dientes, sintiendo el ardor en la piel. El ruido de la explosión resonó por toda la ciudad, seguido de gritos de miedo. Por un momento, todo pareció ralentizarse. Mateo parpadeó un par de veces, tratando de recomponerse. Su visión dio vueltas, pero entonces sintió el frágil peso de Valeria todavía en sus brazos. Ella estaba viva. Se levantó con dificultad, arrastrándola con él. «Señora, ¿puedes oírme?». Su voz era ronca, sin aliento. Valeria movió los labios, intentando decir algo, pero no pudo. Su respiración era superficial. La multitud finalmente se acercó. Algunas personas gritaban pidiendo ayuda, mientras que otras, aún en shock, miraban a Mateo con incredulidad. Él, el hombre invisible, el mendigo que todos ignoraban, era el único que había actuado, y ahora retuvo a la mujer que, horas antes, lo humilló públicamente. Pero en ese momento nada de eso importó. Él la salvó. ¿Pero ahora qué? ¿Qué pasaría después? El olor a desinfectante era fuerte. El pitido rítmico de las máquinas llenaba el ambiente de un sonido monótono y constante. El suave resplandor de las luces del hospital contrastaba con la oscuridad que aún persistía en la mente de Valeria. Sus ojos parpadearon lentamente, ajustándose a su entorno. Por un momento, no supo dónde estaba. Su mente estaba confusa, como si saliera de un sueño pesado y confuso. Entonces llegó el dolor, una pesadez en el pecho, una punzada punzante en la pierna. Intentó moverse, pero su cuerpo protestó. Fue entonces cuando lo vio, sentado en una silla incómoda al lado de su cama, con postura cansada y la ropa aún sucia de hollín y polvo. Mateo la observaba en silencio. Por un momento, Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué estaba allí? El recuerdo llegó como una descarga eléctrica. El accidente, el humo, el fuego, la desesperación, y luego, Mateo. El mismo hombre al que despreciaba, humillaba e ignoraba le salvó la vida. Un escalofrío recorrió su piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. La culpa cayó sobre ella como una avalancha. Intentó hablar, pero se le quebró la voz.
Se aclaró la garganta, tragó fuerte, pero las palabras parecían estancadas, asfixiadas por el peso de lo que sentía. Yo no merecía esto. Su voz era débil, quebrada por el llanto que amenazaba con desbordarse. ¿Por qué? Mateo guardó silencio por un momento. El tiempo pareció ralentizarse dentro de esa habitación blanca y estéril. Luego sonrió. Ni una sonrisa de ironía, ni de desprecio, pero comprensión. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Las palabras eran simples, pero tenían un peso inconmensurable. Valeria sintió que se le oprimió el pecho. La culpa, la vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron en su interior, formando un torbellino imposible de contener. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. Ella, que siempre se había considerado superior, que creía que personas como Mateo eran responsables de su propia miseria, ahora estaba en un hospital, viva, solo porque él decidió salvarla. Y, en ese momento, Valeria se dio cuenta de que todo lo que creía sobre el mundo estaba mal. El silencio en la habitación del hospital era pesado, roto solo por el sonido de los monitores cardíacos y el leve zumbido del aire acondicionado. Las lágrimas todavía corrían por el rostro de Valeria mientras intentaba procesar todo. Su pecho subía y bajaba irregularmente. El nudo en su garganta parecía imposible de tragar. Mateo permaneció sentado a su lado, con la misma expresión tranquila y humilde. No exigía reconocimiento, no esperaba agradecimientos exagerados y mucho menos quería que ella se arrodillara en agradecimiento. Él simplemente estaba allí, pero para Valeria era insoportable. ¿Cómo podía ser tan generoso? ¿Cómo podía alguien a quien trataba con tanto desprecio, a quien humilló sin remordimientos, elegir salvarla? Se secó los ojos con las yemas de los dedos y su voz tembló cuando finalmente logró murmurar: ¿Por qué hiciste eso? Mateo suspiró, mirándose las manos cubiertas de hollín y las uñas desgastadas, como si esa pregunta trajera consigo un peso que solo él llevaba. Luego, empezó a contar: porque he visto morir a mucha gente, y no quería ver otro. El tono era neutro, pero Valeria se dio cuenta de que había mucho más escondido detrás de esas palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo la piel de gallina en la piel. Mateo levantó la vista y sostuvo su mirada por un momento, antes de soltar una pequeña risa sin humor. ¿Quieres saber quién era yo antes de estar en la calle? Valeria asintió lentamente. Mateo respiró hondo y se pasó una mano por el pelo despeinado. Había llegado el momento de decirle la verdad. Yo era bombero. La confesión cayó por el aire como un trueno. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. Esperaba cualquier cosa, menos eso. ¿Bombero? Mateo confirmó asintiendo. Durante 10 años. Tenía un hogar, una familia, una esposa, una hija. La vida no era perfecta, pero yo estaba donde quería estar, ayudando a la gente, salvando vidas. Era lo único que sabía hacer, era lo único que quería hacer. Hizo una pausa, con la mirada perdida en algún lugar de la pared, como si reviviera los recuerdos que intentaba enterrar. Hasta el incendio. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Qué fuego! Mateo tragó, lo cual me quitó todo lo que tenía. El corazón de Valeria latió con fuerza. ¿Qué pasó? Mateo respiró hondo antes de continuar. Su voz, antes firme, ahora tenía un ligero temblor. Fue una noche como cualquier otra. Yo estaba en el cuartel, de servicio. Sonó la alarma. Un edificio residencial estaba en llamas y yo fui uno de los primeros en llegar. Se frotó la cara con las manos, como si el peso de ese recuerdo fuera a aplastarlo. Hice lo que siempre hice. Subí las escaleras y busqué víctimas. El fuego se estaba propagando rápidamente y el humo ya llenaba los pisos superiores. Estaba ayudando a una familia a bajar cuando escuché un grito. Sus ojos se pusieron vidriosos, como si, en ese momento, ya no estuviera allí, sino en medio de las llamas. Reconocí la voz de inmediato. Valeria apenas parpadeó. Era mi esposa. El shock la golpeó como un golpe. ¿Qué? Mateo cerró los ojos por un momento, como para contener el dolor que venía con cada palabra. Mi casa estaba en ese edificio. La revelación golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. Mateo respiró hondo y ahora su voz era más baja. Dejé todo y corrí a nuestro piso. Mi esposa estaba tratando de sacar a nuestra hija de la habitación, pero la puerta estaba atascada. El fuego se estaba propagando rápidamente y supe que,
Ese tiempo se estaba acabando. Apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos. Derribé la puerta. Logré tener a mi hija en mis brazos. Mi esposa estaba justo detrás. Una larga pausa. Mateo cerró los ojos. Pero el techo se derrumbó. Valeria contuvo la respiración. Yo intenté regresar. Lo intenté, pero las llamas, todo se derrumbó frente a mí. El dolor en su voz era palpable. Mi esposa murió en ese incendio. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Valeria sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no se atrevió a parpadear. Mateo tragó. Mi hija sobrevivió, pero pasó mucho tiempo en el hospital. Quemaduras, problemas respiratorios. Hice todo lo que pude por ella, pero luego perdí mi trabajo. Dejó escapar una risa amarga. Un bombero traumatizado no sirve para apagar incendios. No podía entrar a un edificio en llamas sin recordar, sin escuchar la voz de mi esposa pidiendo ayuda. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo negó con la cabeza. Fuera del trabajo, sin dinero para pagar el tratamiento de mi hija. Pasaron los meses. Las facturas se acumularon. Perdimos la casa. Lo perdimos todo. Su expresión era de derrota. Al final mi suegra se llevó a mi hija a vivir con ella. Yo no quería que ella me viera así. Mateo miró a Valeria, y así fue como terminé en la calle. El pecho de Valeria se apretó. El hombre al que humilló, al que trató como si nada. Él era un héroe que lo perdió todo. Y sin embargo, incluso después de todo, decidió salvar su vida. Se sintió enferma. La vergüenza le quemó la piel, carcomiéndolo como una herida abierta. Después de todo, ¿quién era el verdadero desgraciado allí? Los días posteriores al accidente no se parecían a nada que Valeria hubiera experimentado jamás. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas. Sintió el calor sofocante, el humo quemándole la garganta. El miedo a morir la consumió de nuevo, pero eso no fue lo que más le dolió. Lo que más pesaba era el recuerdo de Mateo, el hombre al que humilló, el hombre al que ella ignoró como si fuera invisible, el mismo hombre que la sacó de la muerte sin dudarlo. No podía dormir sin que la culpa la persiguiera. La primera noche en el hospital, miró fijamente al techo, con los ojos llorosos y sintiéndose más pequeño que nunca. Toda su vida creyó que el dinero, el estatus y el poder eran lo único que importaba, pero en ese momento, nada de eso la definió. Lo que la salvó no fue su cuenta bancaria, no era su apellido, era la amabilidad de alguien a quien despreciaba, y eso cambió todo. Días después, cuando fue dada de alta, Valeria salió del hospital siendo otra mujer. Los tacones altos habían sido cambiados por unas cómodas zapatillas. Las joyas que siempre llevaba habían desaparecido. La ropa lujosa dio paso a algo más sencillo. Caminó tranquilamente por la ciudad, observando cada rostro que se cruzaba en su camino. Por primera vez, vio gente de verdad, y entonces, en el mismo lugar donde pasó todo, lo encontró. Allí estaba Mateo, sentado en la misma acera, con los hombros encorvados por el cansancio, la mirada distante. Valeria sintió una opresión en el pecho. Parecía aún más frágil que antes. Ella respiró hondo y caminó hacia él. Mateo notó el acercamiento y miró hacia arriba. Cuando vio quién era, su cuerpo se tensó por un momento. No sabía qué esperar, pero, a diferencia de la última vez, la mirada de Valeria no era desdeñosa. Era una mirada de alguien que llevaba una silenciosa petición de perdón. Ella se arrodilló frente a él, ignorando la frialdad del cemento contra sus rodillas. Mateo frunció el ceño, confundido. Luego, ella extendió su mano, y en su palma, una llave brillaba a la luz del sol. «Aquí está, un nuevo comienzo», murmuró Valeria con la voz entrecortada por la emoción. «Me salvaste la vida, ahora quiero cambiar el tuyo». Mateo miró de la llave a ella, sin entender. «¿Qué? Es una habitación de hotel, un lugar para que duermas, para que puedas darte una ducha caliente y descansar». Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Dudó, pero Valeria tomó su mano y cerró los dedos alrededor de la llave. «Por favor, aceite». Mateo parpadeó un par de veces, todavía tratando de procesarlo. Nadie había hecho nunca algo así por él. Nunca. «¿Por qué haces esto?», preguntó suavemente. Valeria se mordió el labio inferior, sintiendo el peso de esa pregunta. «Porque te debo mucho más que mi vida».
Hizo una pausa, su mirada llena de sinceridad. Te debo la oportunidad de ser alguien mejor. El silencio entre los dos fue largo. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Quería negarse. Orgullo, tal vez. Miedo de creer que era real. Pero algo en los ojos de Valeria decía que aquello no era caridad. Fue un reconocimiento. Y en ese momento, por primera vez en años, se permitió aceptar ayuda. Esa noche, Mateo durmió en una cama de verdad. El suave colchón debajo de su cuerpo parecía surrealista. El cálido vapor de la ducha relajó sus tensos músculos. Ni siquiera podía recordar la última vez que sintió algo así. Al día siguiente, cuando salió de su habitación, Valeria lo estaba esperando en el lobby del hotel. Pero esta vez ya no era un hombre invisible. Llevaba ropa nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, se vio en el espejo y reconoció un poco de quién fue alguna vez. Valeria sonrió al verlo. Ahora queda una última cosa. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Mateo lo abrió y sus ojos se abrieron cuando vio el contenido. Era un currículum, con tu nombre, tu historia, y una entrevista de trabajo prevista para la mañana siguiente. Llamé a algunas personas. Tienes una entrevista para trabajar en el equipo de seguridad de un edificio. Mateo parpadeó, atónito. ¿Conseguiste un trabajo para mí? Valeria asintió. Eres un hombre digno, Mateo. Un héroe. Puede que el mundo te haya olvidado, pero yo no. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Fue esto real? Durante mucho tiempo creyó que su vida había terminado allí, en esas calles, que el mundo seguiría ignorándolo. Pero ahora, alguien le estaba dando una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarlo. Lo bueno siempre vuelve, y a veces viene de la persona que menos esperamos. Durante los siguientes meses, Valeria se convirtió en una persona diferente, pero no fue un cambio repentino, como si un solo evento fuera suficiente para transformar completamente su esencia. Fue un proceso. Al principio, todavía seguía cayendo en los mismos patrones. Todavía le molestaba ver a un vagabundo acercándose a un restaurante. Todavía dudaba antes de dar limosna, como si esa vieja voz arrogante dentro de ella insistiera en susurrar que algunas personas simplemente no merecían ayuda. Pero entonces se acordó de Mateo. Recordó cómo él la sostuvo en sus brazos mientras corría contra el tiempo. Recordó el miedo en sus ojos cuando la vio casi morir. Recordé la historia que contó en el hospital, el dolor que llevaba, el pasado que nadie jamás imaginaría al mirarlo en la calle. Y cada vez que esa voz interior regresaba, la asfixiaba con una única verdad. Nadie conoce la lucha que enfrenta el otro. Así fue como ella empezó a cambiar. Primero, empezó con pequeños gestos. Cuando salía a almorzar, compraba una comida extra y se la dejaba a alguien en la calle. Luego, empezó a hablar con algunas de estas personas. Quería escucharlos, saber quiénes eran, entender sus historias. Y por primera vez en su vida escuchó. No eran solo mendigos. Fueron padres y madres que lo perdieron todo. Jóvenes expulsados de sus hogares. Personas que fueron abandonadas por su propia familia. Trabajadores que fueron despedidos y nunca lograron recuperarse. Se vio reflejada en cada uno de ellos. La diferencia entre ella y esa gente no era el carácter, no era el esfuerzo, fue suerte. Y Valeria ya no quería ser solo alguien que tuvo suerte. Ella quería marcar la diferencia. Así empezó a trabajar como voluntario en refugios. Al principio, discretamente, pero a medida que pasaron los meses, se volvió activa en proyectos sociales, usando su influencia y su dinero para crear oportunidades para quienes no las tenían. Organizó eventos para recaudar fondos, encontró asociaciones para ofrecer empleo a personas sin hogar y ayudó a rehabilitar a muchos que solo necesitaban una segunda oportunidad. Y la primera persona a la que le dio esa oportunidad, Mateo, ahora estaba empezando a reescribir su propia historia. Mateo se adaptó rápidamente al nuevo trabajo. El uniforme de seguridad le sentaba bien y le gustaba la rutina y el respeto que se ganaba entre sus compañeros. Por primera vez en años, no se sentía como si fuera solo una sombra deambulando por la ciudad. Ahora volvía a tener un propósito. Y no pasó mucho tiempo antes de que su vida diera un salto aún mayor. Sus excompañeros bomberos, al enterarse de lo sucedido, lo buscaron. Algunos de ellos nunca supieron qué pasó con Mateo después de la tragedia. Cuando descubrieron que lo había perdido todo, se unieron para ayudarlo a obtener la recertificación. Y con el tiempo,
Mateo volvió a trabajar en aquello para lo que nació. Nunca volvió a entrar de la misma manera a un edificio en llamas. El trauma seguía ahí, marcado en su piel y en su alma, pero ahora veía su trabajo como una misión aún mayor, porque sabía exactamente lo que era estar del otro lado. Sabía cómo era ser salvo. Sabías lo que era sentir que ya nadie se preocupaba por ti, y se prometió a sí mismo que nunca dejaría que nadie más se sintiera así. El reencuentro entre Valeria y Mateo se produjo meses después, una tarde de otoño, cuando el viento esparció hojas secas por la ciudad. Se encontraron en el mismo lugar donde empezó todo: el café, la acera, el recuerdo del café derramado en el suelo. Pero esta vez, Mateo no estaba ahí sentado, acurrucado contra el frío, ignorado por todos. Esta vez lució un uniforme nuevo, un look diferente. Ya no era un hombre destrozado. Y Valeria ya no era la misma mujer arrogante que pasó junto a él esa fatídica mañana. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio significativo se apoderó del momento. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Entonces, sin pensarlo mucho, Valeria lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, sincero, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Mateo vaciló un momento, sorprendido, pero pronto respondió. En ese abrazo no había deuda, no hubo culpa, no hubo vergüenza, solo hubo gratitud. Cuando se alejaron, Valeria sonrió. Gracias. Su voz era baja pero llena de emoción. Mateo le devolvió la sonrisa. Gracias, porque al final, ambos se salvaron. La brisa fresca de la tarde soplaba suavemente, trayendo consigo un aroma nostálgico a café recién hecho y pan caliente saliendo del horno. El ligero murmullo de la ciudad creaba una sinfonía de sonidos cotidianos. El tintineo de las tazas en las mesas de la cafetería, el sonido de pasos apresurados contra el cemento de la acera, las bocinas distantes, mezclándose con el zumbido de las conversaciones que se perdían en el aire. Para cualquiera que pasara por allí, era un día cualquiera, pero para Valeria y Mateo, nada era igual. El mundo a su alrededor seguía girando como siempre, indiferente al dolor, las caídas y los nuevos comienzos de quienes pasaban por él, pero dentro de ellos algo había cambiado profundamente. Ya no eran las mismas personas que se cruzaron en ese camino meses atrás. Había algo diferente en sus miradas. Valeria ya no tenía esa expresión arrogante e indiferente. Ahora, había una suavidad en sus gestos, un brillo diferente en sus ojos, algo que ella ni siquiera sabía que le faltaba antes. Por primera vez, no le preocupaba su apariencia, la marca del bolso que llevaba ni quién la estaba mirando. No le importaban el estatus, las jerarquías invisibles que alguna vez guiaron sus pasos, porque ella entendió, el destino, caprichoso como siempre, la obligó a ver lo que antes se negaba a ver, y cuando finalmente miró de verdad, se dio cuenta de lo ciega que estaba. Pasó su vida juzgando a las personas por su apariencia, creyendo que los que estaban en la calle eran los únicos culpables de sus propias caídas. Pensé que la vida era un juego de méritos, donde los ganadores cosechaban lo que sembraban y los fracasados sufrían las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Pero ahora veía la verdad con una claridad aterradora. Todos estaban a un paso del abismo. Todos podrían perderlo todo. Un error, una desgracia, un accidente. Y todo lo que se construyó podría derrumbarse en cuestión de segundos. Y cuando eso sucedió, el dinero no pudo comprar un nuevo comienzo. Lo que realmente importaba no era el poder, la influencia o el estatus. Era la humanidad. Y Mateo lo sabía mejor que nadie. Pasó años creyendo que su historia había llegado a su fin, que el mundo se había olvidado de él, que se había vuelto invisible. Las noches frías y solitarias en las calles, las miradas despectivas, el dolor de ser tratado como alguien que no merecía existir, todo eso le hizo creer que estaba condenado a desaparecer sin dejar rastro. Pero Valeria le demostró que, a veces, hasta las cosas más inesperadas pueden devolvernos la esperanza. Aprendió que aceptar ayuda no era debilidad, que empezar de nuevo no fue un fracaso, que hasta la vida más destrozada podría reconstruirse, pieza a pieza, con paciencia y voluntad. Ahora cada uno de ellos siguió un camino diferente, pero había un vínculo eterno entre los dos. Un vínculo forjado no solo por un rescate dramático, no solo por la gratitud,
pero por la transformación que vivieron juntos. Porque al final, esta historia nunca se trató solo de rescate físico. Se trataba de un rescate del alma, de cómo, a veces, la vida nos obliga a ver lo que intentamos ignorar, sobre cómo el destino nos pone frente a las personas adecuadas, en los momentos equivocados, para enseñarnos lecciones que nunca olvidaremos. Y quizás esa sea la mayor lección de todo esto. La vida puede dar giros inesperados. Hoy puedes estar en la cima, mañana podría bajar. Hoy puedes ignorar a alguien. Mañana quizás necesites a esa misma persona. Hoy puedes reírte del dolor de otras personas. Mañana podría ser tú quien pida ayuda. Nunca subestimes a nadie, porque la persona que ignoras hoy podría ser la única que pueda salvarte mañana. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Cuántas veces miraste hacia otro lado cuando podrías haber marcado la diferencia? ¿Cuántas veces has ignorado el dolor de otra persona porque pensaste que nunca te sucedería a ti? Quizás esta sea tu oportunidad de cambiar. Ser la persona que ayuda, en lugar de darte la espalda. Ser la mano que levanta, en lugar de los ojos que juzgan. Ver más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Cuántas veces has visto a alguien juzgado sin que nadie conozca su verdadera historia? ¿Qué opinas sobre esto? Comenta aquí abajo. Me propongo leer cada comentario y conocer tu opinión. Historias como esta merecen ser vistos por la mayor cantidad de personas posible. Entonces, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí cada vídeo te captura de principio a fin, despierta emociones y te hace ver el mundo de una manera completamente diferente. Esta historia tiene el poder de transformar vidas. Entonces comparte ahora con esa persona que necesita aprender esta lección. Y esto no termina aquí. Hay otra historia emocionante esperándote en la pantalla y sé que no querrás perdértela. Haga clic ahora y mire. Un mendigo salva a un anciano de un grave accidente. Y lo que recibe a cambio lo hace llorar. Una historia de coraje, empatía y un giro que te conmoverá. No te lo pierdas.